Hace más de 100 años tuvo lugar la mayor catástrofe naviera de la historia. El buque Titanic, con más de 2.000 personas a bordo, entre los que se encontraban los hombres más ricos e influyentes de la época, chocó en su viaje inaugural contra un iceberg y se hundió. Pero existe una teoría que afirma que algunos datos fueron manipulados en favor de unos intereses ocultos que podrían estar detrás de este hecho histórico. Mi nombre es Víctor Wells y sed muy bienvenidos a un nuevo programa de la Fragua de Adamantium. Comenzamos. En 1909, el magnate J.P. Morgan financió un proyecto que incluía la construcción de 3 barcos gemelos, el Olympic, el Britannic y el Titanic, siendo este último diseñado para ser lo mejor en lujo y comodidad. El precio del pasaje de primera clase era de hasta $4.350 de aquellos tiempos. El salón central era de estilo francés. Tenía adornos chapados en oro. Disponía de gimnasio, pista de squash, piscina cubierta, 3 bibliotecas, enormes despachos, 4 ascensores y magníficos restaurantes de lujo, así como una potente estación de telegrafía disponible para el uso de pasajeros y tripulantes. En el año 1911, el Olympic ya se encontraba en pleno funcionamiento, capitaneado por John Smith, el mismo capitán que se haría cargo del Titanic años más tarde. Este navío tuvo un accidente cuando colisionó contra un buque de guerra británico, provocándole grandes desperfectos. Como el barco no estaba asegurado, la naviera White Star Line, propiedad de J.P. Morgan, tuvo que hacerse cargo de la reparación de los 2 barcos. La teoría conspiracionista básicamente expone que en 1911, en Belfast, estuvieron los 2 barcos juntos en el astillero, y en esos meses intercambiaron los nombres a los cascos de los buques. Por lo que el lujoso navío que zarpó llamado Titanic se trataba en realidad del Olympic, ya averiado y escorado. Pero esta vez sí se habría asegurado el buque, cubriendo la operación con la compañía aseguradora por un valor de $5 millones de la época. ¿Pero todo este engaño para defraudar a la compañía de seguros? Desde luego que no. El magnate era multimillonario. Esto solo sería un plus. El motivo realmente, según esta teoría, fue la excusa para la creación de la Reserva Federal Norteamericana, el mayor banco privado del mundo 2 años más tarde del naufragio, que reportaría muchísimos más beneficios y poder, ya que en 1914 comenzaría la Primera Guerra Mundial gracias a la financiación de esta Reserva Federal. Pero vayamos en orden. En 1910, se sabe que J.P. Morgan organizó una reunión a la que asistieron importantes figuras del mundo político y financiero de la época. Entre los asistentes había partidarios de la creación de esa Reserva Federal, como miembros de la familia Rockefeller, Rothschild y la propia familia Morgan, y opositores, como las familias Aston, Guggenheim o Strauss. 2 años más tarde, concretamente en abril de 1912, el Titanic zarpó en su viaje inaugural con 2.208 pasajeros. Entre ellos habían sido invitadas más de 600 personas opositores a la creación de la Reserva Federal, pertenecientes a familias influyentes y a familias financieras poderosas, como Jacob Aston, Benjamin Guggenheim o Isidor Strauss, entre otros. Misteriosamente, a pesar de la cantidad de pasajeros con los que contaba el buque, solo se equiparon botes salvavidas para 1.178 personas, cosa ya de por sí curiosa, pero dado que el Titanic era considerado un barco insumergible, sería plausible esta decisión motivada por el exceso de confianza. Según esta teoría, estas personas serían invitadas a este viaje inaugural con el objetivo de deshacerse de ellas, ya que hay que tener en cuenta
que más de 50 pasajeros de primera clase cancelaron su billete en el último momento, e incluso muchos de ellos minutos antes de que el barco zarpara. Y resulta muy sospechoso, porque entre ellas se encontraban el director de la naviera White Star Line, JP Morgan, y otras figuras financieras importantes, que casualmente estaban a favor de la creación de esta Reserva Federal. Además, Lord William James, el presidente de los astilleros, y muchísimos trabajadores que habrían participado en la reparación del Olympic y construcción del Titanic, se negarían rotundamente a embarcar. El capitán asignado para esta travesía inaugural, John Smith, era el capitán que había comandado el Olympic hasta su accidente, y llevaba 26 viajes por esa misma ruta, además de contar con 25 años de experiencia. Es decir, era un consumado experto. ¿Qué pasó entonces según esta teoría? Pues que al capitán no le contarían toda la verdad. Le dijeron que iban a simular un accidente con el Olympic para poder cobrar el seguro, haciéndolo pasar por el Titanic, que sí que estaba asegurado. En el lugar del falso accidente se encontraría un barco que lo rescataría, el Californian, que curiosamente también pertenecía a JP Morgan. Independientemente de esta conspiración, lo cierto es que este buque zarpó 5 días antes de la tragedia sin pasajeros, únicamente con un cargamento de mantas, hacia la misma zona donde se produjo el naufragio. Y no solo eso, sino que al llegar se detuvo en ese punto. Curioso, ¿verdad? Pero sigamos exponiendo esta teoría. La noche del 14 de abril, en el Titanic, estando cerca ya del Californian, se produjeron 5 explosiones en 5 de los 16 compartimentos estancos del barco, bajo la línea de flotación, el mínimo necesario para que el barco se hundiera. Se sabe de esto porque hubo testigos que escucharon violentas explosiones y que relatan que incluso se produjo un pequeño incendio. El Titanic no chocó frontalmente con ese iceberg, sino que lo rozó, creándole una brecha de 120 metros, a pesar de disponer de radares para detectar obstáculos. Este hecho sorprendió notablemente a algunos ingenieros, como Edward Bilding, que participó en la construcción del barco, pues no daba crédito a que el hielo pudiese cortar las anchas placas de acero de 2,5 centímetros cada una que componían el casco. Al principio, el capitán estaba tranquilo, porque sabía que iban a ser rescatados, y no adoptó medidas de precaución. Se tardó 35 minutos en dar el primer mensaje de auxilio, y 45 minutos en preparar los botes salvavidas. Todo por la oposición del capitán, que motivó que incluso algunos de sus ayudantes tuvieran que enfrentarse a él. El capitán Smith ignoraba que el capitán del Californian había recibido la orden de no rescatar a nadie, y horrorizado por el cariz de los acontecimientos, decidió hundirse con su barco, pero no por motivos nobles, sino por puro remordimiento. El Californian era el barco más cercano, y tuvo que ser el Carpathia, que se encontraba a más de 4 horas de distancia, el encargado de recoger a los supervivientes. Dichos supervivientes relataron haber visto un barco muy cerca de ellos que no les había rescatado, y varias personas aseguraron que en los botes salvavidas ponía Olympic y no Titanic. Con el testimonio de Stanley Philip Lord, capitán del Californian, y el descubrimiento de los restos del Titanic en 1985, sugieren que la distancia más probable del barco aquella fatídica noche rondaba entre los 18 y 21 kilómetros del Titanic. Además, imágenes submarinas del barco hundido demuestran que donde debe aparecer el nombre Titanic hay una M y una P de Olympic, y la hélice de estribor tiene la numeración 401, mientras que las hélices del Titanic tenían la 400. También encontraron 5 agujeros de casi 50 centímetros cada uno, hechos desde dentro hacia afuera, que fueron los ocasionantes de que el agua entrara a raudales inclinando el buque a babor. Incluso en el juicio, el señor Harold Sanderson, vicepresidente de la naviera White Star Line,
cometió varias veces el error de referirse al Titanic con el nombre de Olympic. Existe otra curiosidad que va más allá de la propia casualidad. Morgan Robertson escribió en 1898, 14 años antes del hundimiento del Titanic, una novela titulada El naufragio del Titán. En el libro se describe la historia de un buque transatlántico y sumergible, y el más lujoso de su tiempo, comandado por un capitán llamado Smith, que un día de abril, en su viaje inaugural, chocaría contra un iceberg, convirtiéndose en una tragedia porque no habría suficientes botes para todos los pasajeros. Es curioso lo atemorizante que puede resultar a veces la casualidad. O tal vez no fue una casualidad. Con esto llegamos al final del vídeo. Si os ha gustado el contenido, no olvidéis darle me gusta y suscribiros. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.